tanto que su padre, su madre está asistiendo en una congregación donde se lee la palabra del Señor, donde se habla la palabra del Señor, donde se predica, donde se enseña, mis amados hermanos, y a veces ellos no alcanzan a notar la diferencia. ¿Por qué nosotros asistimos a un lugar donde se lee la palabra del Señor y por qué otros niños no tienen ese conocimiento? Y a veces ellos no alcanzan a distinguir cuál es la diferencia. Pero en cambio, mis amados hermanos, usted y yo no teníamos ese conocimiento. Hubo un momento cuando alguien nos habló de la palabra del Señor, nos hizo la invitación. Pero quiero que entiendan, mis amados hermanos, que Dios mismo es el que usó a esa persona para que te invite a un lugar donde tú puedas escuchar la palabra del Señor. Pero a veces, mis amados hermanos, no alcanzamos a entender de que es el mismo Señor es el que nos dijo: si alguno quiere venir, en pos de mí. Pero mis amados hermanos, a veces empecemos a caminar, empecemos a existir un lugar donde se predica la palabra del Señor, como en este lugar. No solamente aquí, porque hay muchos lugares donde nuestros hermanos ministros, pastores predican la palabra del Señor, y ahí hay un grupo de personas que el Señor hizo el mismo llamado. Gloria al Señor. Pero la verdad es esto. Quiero que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, podemos entender esto, y también nuestros hermanos, a los que nos puede mirar a través de este medio. Gloria al Señor. No todos entendemos esto al principio. O hay algunos que Dios le ha dado entendimiento muy rápido, pronto ellos entienden la palabra del Señor, y otros no. Y así pasa el tiempo, mis amados hermanos. Pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, 4 años, 10 años, 15 años. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos? La segunda parte de lo que dice aquí en el versículo 23: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Dice, si alguno. El Señor no obligó a nadie. Él le dio la libertad. Si tú quieres, si tú quieres caminar conmigo, tú quieres entregar tu vida, tú quieres estar conmigo, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, niéguense a sí mismo. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué es negarse a sí mismo? Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hay muchas cosas que debemos de abandonar. Hay muchas cosas que usted debe dejar. Hay cosas que yo debo de dejar. Pero gracias a Dios, ¿verdad, mis amados hermanos? Que hay algunas cosas que, primero, lo que es el pecado. Son los primeros que se tienen que dar. Pero ¿qué pasa, mis amados hermanos? Cuando empecemos a caminar con el Señor, porque Él nos hizo la invitación por su gracia y por su misericordia. Pero cuando alguien no entiende qué es negarse a sí mismo, un rato está haciendo lo del no quiero decir que están en pecado. Hay cosas que es necesario para nuestra vida terrenal, pero a veces esas cosas nos detienen, nos tiene ahí amarrado para no poder caminar con el Señor. Por ejemplo, mis amados hermanos, si hablamos del trabajo, es un ejemplo muy fácil de entender. Cuando alguien tiene un trabajo, pues hay momentos que tenemos que dejar nuestro trabajo porque hemos entendido que es necesario de estar en la casa del Señor, o es necesario de acompañar a los hermanos.
¿Por qué razón? Porque ahí es donde el Señor, por ejemplo, en el caso que estamos en esta tarde, aquí es donde el Señor habla a su pueblo. Pero por ejemplo, a los hermanos que no están aquí, estuvo batallando, pero hemos entendido también que hay algunos que tuvo el sentir de estar, pero por no alcanzó a entender, ¿verdad? Por eso es que no pudo estar. Pero eso es una de las cosas que uno no puede dejar y caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque a nosotros los que hemos entendido, no todos, algunos, que hemos entendido, ¿verdad?, de que es necesario de abandonar las cosas que nos detienen para poder caminar con el Señor. Por eso dice la palabra, mis amados hermanos, que niéguense a sí mismo. Negarse a sí mismo es decir, quiero hacer esta cosa, pero prefiero estar en la presencia del Señor que andar en estas cosas. Y la pregunta ¿es fácil? No, hay muchos hermanos, hermanas que están batallando con eso. Hay muchos. Gloria al Señor. Pero en este caso, mis amados hermanos, creo yo que a los hermanos, a pastores, ministros, todos los que estamos al frente de una obra, es donde nosotros podemos decir que entender de que se aplica a nosotros los que estamos enfrente. ¿Por qué? Porque es necesario de estar aquí. Pero a veces no se entiende de esa manera, mis amados hermanos. O a veces, como por ejemplo el mensaje que recibimos el jueves, cuando nuestro hermano ministro estaba diciendo, ¿por qué decimos que estamos sirviendo a Dios cuando Dios no necesita ayuda de nosotros? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje que recibimos el jueves? Decimos que somos servidor de nuestro Señor Jesús, pero la enseñanza dice, ¿por qué? Si Dios no necesita a nosotros, no necesita nuestro dinero, nuestra fuerza, nuestra ayuda, Él no necesita nada de nosotros porque Él es poderoso. Aleluya. Pero recordemos, mis amados hermanos, que cuando decimos que somos servidor de nuestro Señor, entonces tiene que ver lo que estamos haciendo aquí mientras que nosotros estamos en esta tierra. Bueno, vamos a acordar lo que nuestro hermano, ¿verdad?, estuvo leyendo, de que tenemos que visitar a los enfermos, a los que están en la cárcel, a los que no tienen de qué comer, no tienen de qué vestir, no tienen nada. Entonces a ellos tenemos que servir. Por eso dice el Señor, cuando lo hiciste a alguno de estos pequeños, me lo hiciste a mí, dijo el Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué no hemos podido hacer eso? Porque amamos más las cosas que servir a los hermanos. O sea, se tiene que alinear nuestra mente de esa manera para poder dejar las cosas que nos detienen. Gloria al Señor. Eso es negarse a sí mismo. ¿Por qué razón? Recordemos que cada uno de los apóstoles, discípulos, ellos tenían un trabajo antes que el Señor lo llamara. Pero cuando el Señor lo llamó, ellos tuvieron que dejar lo que estaban haciendo y dedicar solamente de llevar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero yo puedo decir por mi parte, no he podido hacer un 60% o 70% por la misma razón. Por eso es que el Señor nos está hablando en esta tarde para poder entender qué es negarse a sí mismo. Gloria al Señor.
Si ocupo otro ejemplo. Por ejemplo, si alguien está en el deporte, tomó la decisión de estar en un deporte, pero ha entendido que es más importante estar en la casa de Dios que estar en un deporte, pues tiene que negarse a sí mismo para que pueda estar aquí. O sea, la mente humana y el cuerpo quiere estar en otro lugar, pero el hombre interior quiere estar en la presencia de Dios. Pues tiene que negarse a sí mismo de lo que quiere, su placer para estar en la casa del Señor. Es otro ejemplo para que vayamos entendiendo, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Pero hay muchas cosas que ahora dice el texto. Gloria a Dios. Dice: tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz y seguir al Señor cada día. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, en esta tarde Dios nos está hablando a través de su palabra. No vaya a pensar, ¿verdad?, que regresando en tu casa vas a hacer un cruz y lo vas a tomar cada mañana cargando. No, ese no es. Se necesita tomar la cruz, necesita sacrificio. Tienes que sacrificarte cada día para poder seguir a nuestro Señor Jesús. Amén, aleluya. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hermanas, si usted se levanta en la mañana, cada mañana, y usted ha entendido que por la gracia y por la misericordia del Señor, usted se levanta sano y fuerte en tu cama, pues ahí tienes que empezar a agradecer al Señor. Ahí tienes que hacer un sacrificio con tu cuerpo, con tu mente, para agradecer al Señor. Y la pregunta ¿es fácil? No es fácil, por eso están batallando. Pero si usted va a entender negarse a sí mismo, ¿qué es lo que usted está acostumbrado de hacer cada mañana? Cada mañana. Pues las hermanas normalmente se levantan en la mañana y lo primero que tienen que hacer es estar en la cocina. Y tienen que tomar su cruz para poder seguir al Señor. ¿Qué tiene que hacer? Se tiene que levantar más temprano para tomar el tiempo de estar en comunión con nuestro Señor Jesús. Empezando ahí, ya está haciendo algo, porque ha entendido qué es negarse a sí mismo, qué es tomar su cruz y caminar con el Señor. Pero cuando no entendemos esto, simplemente estamos viviendo como veníamos antes. Pero sí decimos que queremos estar en el cielo, queremos estar en la presencia del Señor. En la segunda venida del Señor queremos que Él nos lleve. Pero la verdad es que si nunca vamos a entender de negarnos a sí mismo y tomar nuestra cruz y hacer lo que el Señor nos manda a hacer, no se puede. No se puede. Tanto nosotros los adultos y los jóvenes que ya entienden esto, tenemos que esforzarnos, tomar nuestros cruz y caminar con el Señor, seguir al Señor cada día. Amén. Eso es lo que dice este texto, mis amados hermanos. No estoy tomando este versículos para juzgarlo ni para regañarlo, porque ese no es el propósito. El propósito es entender lo que dice el Señor. Gloria a Dios. Una vez más dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor. Versículo 24 dice:
porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Gloria al Señor. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, seguir al Señor va a haber dificultades. Va a haber cosas que no es agradable, que no va a ser agradable en nuestra vida, o a lo mejor hace falta eso para poder negarnos a nosotros mismos. Porque cuando el Señor estuvo dirigiendo esta palabra a los discípulos, mis amados hermanos, la vida de los discípulos, de los apóstoles, no es como estamos nosotros ahora. En el tiempo de los apóstoles era difícil. Ser seguidor del Señor no era fácil en aquel tiempo. Y ahora, mis amados hermanos, hay parte del mundo que no es fácil ser hijo de Dios. No es fácil de ser cristiano. Porque si se da cuenta de los que no están de acuerdo, especialmente hablando de los gobiernos comunistas, ahí ser seguidor de Cristo, ahí tienes que estar consciente de que no es fácil. Yo creo que eso es lo que nos hace falta. Por eso es que a veces no tomamos en serio de lo que estamos escuchando, lo que estamos recibiendo, lo que estamos leyendo, mis amados hermanos. Porque aquí dice que porque el que quiera salvar su vida, o sea, cuando viene una persecución contra el pueblo de Dios, y alguien puede decir, ahora sí, antes era yo cristiano porque no había problema, pero ahora que hay problema ya no soy hijo de Dios. Podemos regresar donde estábamos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está negando al Señor. Está negando al Señor. Y no pudo negarse a sí mismo y ahora tiene que negar al Señor por salvar su vida. Pero lo que yo he entendido, mis amados hermanos, aunque alguien venga y nos haga daño, que nos mate, para el Señor sí vivimos. Sí estamos vivos para el Señor. Gloria a Dios. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender. Si nosotros vamos a decir, me voy a negar de seguir al Señor para que salve mi vida, no, la otra vida, la vida eterna ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Eso es una cosa muy importante que cada uno de nosotros que estamos en esta tarde podemos entender eso, porque dice la palabra, mis amados hermanos, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida, o sea, si alguien lo mata en esta vida por ser hijo de Dios, por ser cristiano, por ser seguidor de Cristo, dice, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Gloria a Dios. Alguien, mis amados hermanos, alrededor del mundo hay parte donde están matando a los cristianos, pero a los que han entendido, ellos están decididos. Hace el culto pasado, ¿verdad? Cuando el hermano ministro cantó una alabanza, he decidido de seguir a Cristo, ¿verdad? O hace 2 semanas. Hace una semana. Esa alabanza, mis amados hermanos, tiene una... Ellos estaban, ¿verdad? En la introducción de la alabanza, ellos estaban hablando, ¿verdad? Que no era fácil, no fue fácil la vida del compositor de esa alabanza. Yo creo que esa alabanza ya tiene mucho tiempo. No fue fácil. Por eso es que cada uno de nosotros debemos de entender que ser hijo de Dios no es fácil. Pero hay que entender, mis amados hermanos, que si perdamos la vida por negar a nuestro Señor Jesús, por no negarnos a nosotros mismos, de todas maneras ya estamos perdidos.
Por eso es tan importante entender eso, mis amados hermanos. Eso es lo que dice el versículo 24. Vamos a avanzar, gloria al Señor. Versículo 26 dice: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y del Padre y la de los santos ángeles. Gloria al Señor. Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Cuando alguien se avergüenza del Señor, nunca dice que es cristiano. Sí anda entre medio de la gente, pero nadie sabe que es cristiano. ¿Por qué? Porque nunca abre su boca a predicar la palabra del Señor. Nunca. Y cuando hacemos eso, ¿qué quiere decir? Nos estamos avergonzando del Señor y de su palabra. Ahí vemos otro punto, que cuando sucede ese tipo de cosas en nosotros, entonces no podemos negarnos a nosotros mismos. Niéguense a sí mismos. No hemos podido avanzar ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, estamos todavía de acá. No hemos podido pasar de acá al reino del Señor. Es tan importante entender eso, porque si alguno se avergüenza de mí y de mis palabras, dice el Señor, entonces ahí no hay avance. Aunque hayamos estado 5 años, 10 años, pero si no hemos podido avanzar ahí, ¿qué estamos haciendo? Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Ya hace mucho tiempo escuché a nuestro hermano pastor, estaba diciendo que fue a visitar una familia en un tal lugar, y fue a visitar a los hermanos, ¿verdad?, que son de la congregación, pero después sale, como ya terminó la plática y todo, y luego va y habla con el vecino del hermano. Y el vecino dijo: ¿a poco ellos son de la iglesia? Y el hermano pastor dice: sí. Nunca sabemos que ellos son cristianos. ¿Por qué razón? Porque ellos se avergüenzan del Señor y se avergüenzan de su palabra. Por eso nunca sale a hablar la palabra del Señor con los vecinos. Gloria a Dios. Por eso, mis amados hermanos, hay que entender esto, y tenemos amigos, tenemos conocidos, ¿verdad? Y por lo menos vamos a hablar con los que están cerca de nosotros, para que un día el Señor nos diga a nosotros: ahí tuviste la oportunidad de hablar mi palabra, pero nunca lo hiciste. ¿Por qué? Porque me avergonzaste de mí y de mis palabras. No queremos eso, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Por eso es muy importante avanzar de lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Dice ahí en ese versículo, gloria a Dios, versículo 27, dice: pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probará la muerte hasta que vea el reino de Dios. Gloria al Señor. Algunos. Por ejemplo, mis amados hermanos, a nosotros estamos aquí, pero gracias a Dios, si el Señor viene, entonces nosotros vamos a estar vivos. A los que ya se fueron, ya se fueron. Ya probaron lo que es la muerte física. Pero nosotros todavía no. Y que el Señor nos ayude de poder entender. Primero es negarnos a nosotros mismos, para poder seguir el camino angosto. Gloria al Señor.
Porque mis amados hermanos, una vez más vuelvo a retomar esto. Hay cosas que no es pecado, pero nos detienen para caminar con el Señor. Pero imagínense, mis amados hermanos, hay cosas que no debemos de hacer, y si estamos ahí todavía probando cosas que no debemos de hacer, entonces también no hemos podido avanzar. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque hay un texto, ese no lo tenía, pero ahorita se me vino a la mente, gloria al Señor, en Apocalipsis. Vamos a ir ahí a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, capítulo 22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí lo tienen, mis amados? Capítulo 22. Dice el versículo 11. Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. Mire, aquí está hablando, mis amados hermanos, a un grupo que dice conocer a Dios. No está hablando a los que están fuera, está hablando a los que están dentro de la promesa. ¿Qué es lo que dice el Señor? Lo que es una persona injusta, que siga siendo injusta. Y la pregunta es, ¿si hay ese tipo de persona en cada congregación? ¿Sí lo hay? ¿Sí lo hay? El que es injusto siga siendo injusto. El que es impuro, o sea, el que no se purifica su vida, el que no santifica su vida, que siga esa impureza. Eso es lo que los primeros dos cosas que dice el Señor en ese versículo. Pero ya en adelante dice, el que es justo, que siga practicando la justicia. O sea, si eres buena persona, sigue haciendo buenas cosas. Sigue haciendo buenas cosas. Y el que es santo, sigue santificando tu vida. Es lo que dice ese texto. Pero ya el texto 12 dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que lo que hagamos, mis amados hermanos, tanto los injustos y los justos, hay recompensa. Hay recompensa. Amén, aleluya. Porque no creo que van a pensar, entonces, no importa si no recibo nada, no importa. No, sí hay recompensa. Tanto los injustos y los justos, ambos lados hay recompensa. Los puros y los impuros, hay recompensa. Los santos y los no santos, de los dos hay recompensa. Es lo que dice el Señor. Gloria a Dios. Avancemos, mis amados hermanos. Vamos a avanzar ahí en Santiago. Santiago capítulo 4. Gloria a Dios. Niéguense a sí mismo, dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo. Gloria a Dios. Santiago capítulo 4. Gloria a Dios.
Vamos a dar lectura ahí. Note lo que dice el apóstol Santiago. Versículo 4. Dice: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Hay una pregunta. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque las personas que no pueden negarse a sí mismos, esto es algo que no permite que siga al Señor. Aquí está hablando de pecados. Si alguien anda en esta práctica, pues sí dice que es cristiano, pero no puede hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el apóstol Santiago: oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? En otra palabra, amar las cosas del mundo, nos convertimos en enemigos de Dios. Gracias a Dios que usted y yo podemos estar aquí escuchando la palabra del Señor. Y luego dice: por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si queremos hacer, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, ¿qué es ser amigo del mundo? Amar las cosas del mundo. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, hermanas, aquí estamos y nos conocemos. Gloria a Dios. Que algunos de nosotros éramos borrachos, algunos de nosotros éramos groseros, éramos mentirosos, mañosos. Pero gracias a Dios que Dios ha transformado nuestra mente, nuestra vida, y ahora hemos dejado esa cosa. Eso es santificar, eso es purificar nuestra vida. Pero hay personas que no han logrado superar ahí, sigue todavía ahí. Sí, asiste a una congregación, tiene una Biblia, pero después de la congregación, después que sale de la casa de Dios, y vuelve a estar lo mismo. Vuelve a estar lo mismo. ¿Qué es? Yo no sé. Cada quien sabe lo que hace. Eso es ser amigo del mundo y nos constituimos enemigos de Dios. Hay que entender esa parte. Pídale a Dios, dígale: Señor, dame fuerza, quiero caminar contigo, quiero hacer tu voluntad, quiero entender tu palabra, pero dame fuerza porque hay muchas cosas que me detienen. Y enfócate, mis amados hermanos, tu enfoque tiene que ser la oración, tu enfoque tiene que ser la lectura, tu enfoque es conéctate con el Señor todos los días. Porque si no lo haces, lo que te llama la atención es las cosas del mundo. Por ejemplo, ahora dentro de lo que es redes sociales, allá hay personas que pueden pasar horas con eso. Pero si está escuchando una alabanza, si está escuchando una prédica, está escuchando algo que es de edificación, está bien. Pero si no está en eso, entonces no ha podido dejar las cosas del mundo. Gloria al Señor. Por eso dice así, mis amados hermanos, el apóstol. Vamos a dar lectura ahí en el versículo 5. Hay otra pregunta que dice:
¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuando el Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hubo un momento que usted tomó la decisión de caminar con el Señor, y el Señor es tan bueno, Él depositó de su Espíritu en ustedes, en mí. Por eso dice que: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? O sea, alguien puede pensar: sí, dice así, pero no hay que prestarle la importancia. No, porque hay consecuencias, porque dice: Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Dios es celoso, que Él quiere que vivamos para Él. No importa lo que haga, pues si vas en el trabajo, hágalo con mucho amor. Cuando tú lo haces, porque también dice tengo ahí un texto que dice: cuando tú haces un trabajo, hágalo como si fuera del Señor. Pero ¿qué dice lo del mundo? Dice: ay, déjalo, a cabo no es de nosotros. Y está bien los que no conocen la palabra de Dios, pero a veces nosotros caemos en eso también. Por eso hay que forzar de hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque ya somos de Él, y Él ha dado un espíritu que mora en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Santiago. Gloria al Señor. Ahí en el versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Si nosotros, mis amados hermanos, somos soberbios, duros, necios, desobedientes a Dios, eso no es nada agradable para nuestro Dios. Pero dice: Dios da gracia a los humildes. ¿Qué es ser humilde? Ser humilde es reconocer que sí hemos fallado. Sí hemos fallado delante del Señor, y lo que nos queda decir es: Señor, ayúdame. Ayúdame, estoy batallando. Hay muchas cosas que me detienen, y siento que con mi fuerza no puedo. Necesito que tú me ayudes con tu poder, con tu espíritu, con tu palabra. Eso es ser humilde. Pero una persona soberbia que dice: a mí no me importa, diga lo que diga, a mí no me importa. Y eso no nos va a ayudar nada. Gloria al Señor. Eso es lo que dice la palabra en el versículo, ahí en el versículo 7 dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios, obedecer y hacer lo que Dios manda que hagamos. Entonces el mal que nos ataca, que nos detiene, se va. 8 dice: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Gloria a Dios. Gracias a Dios que usted y yo estamos aquí en la casa del Señor hoy. Eso es acercar a Dios. Eso es decir con nuestra mente y con nuestro corazón: he tomado la decisión de estar en la casa de Dios. Gracias a Dios que pudiste llegar en esta tarde. Gracias a Dios, porque hiciste un esfuerzo. Tuviste que negarte a ti mismo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Normalmente, pues tengo mucho que hacer. No voy a la casa de Dios.
¿Por qué? Porque pusiste más tu mente, tu corazón, las cosas que tienes ahí, y no pudiste estar en la casa del Señor. Pero en esta tarde, gracias a Dios que estamos aquí. Gracias a Dios. ¿Por qué? Por eso, porque dice la palabra del Señor. Por tanto, sometió a Dios, ya leímos ahí, ¿verdad? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y tal vez usted va a decir, pues sí, estoy en la casa de Dios, pero Él no está conmigo. Usted tiene la palabra. Él nos está hablando a nosotros en esta tarde. No hay otra forma de estar con Dios. Creer con todo nuestro corazón que Él está con nosotros, porque usted tiene la palabra, yo tengo la palabra. Usted lo lee, yo lo leo, Él nos está hablando en esta tarde. Gloria a Dios. Verso 9 dice: afligió, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Hay cosas que tenemos que hacer para que el Señor nos levante, mis hermanos. Para que el Señor se manifieste en nosotros, para que la gloria del Señor se vea en nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Vamos a terminar con un texto, mis amados hermanos. Dos textos más. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y ahí vamos a terminar. Hay mucho de qué leer, hay mucho de qué aprender, mis amados hermanos, pero ahora sí que lo que el Señor nos está hablando en esta tarde es suficiente, ¿verdad? Para que vayamos reflexionando. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a prestar mucha atención a lo que dice ese texto. Aleluya. Capítulo 2, verso 4. Dice el verso 4: ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Aquí está hablando, el apóstol Pablo está ocupando algo literal para entender lo espiritual. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. Ahora, vamos a entender esto. Gloria al Señor. Vamos a poner que un soldado que está en el servicio, un soldado que está en el servicio, su mente está ahí, su corazón, su mente está ahí, no piensa otra cosa más que la práctica, todo lo que tiene que hacer ahí, eso está en su mente. ¿Y qué pasa si un soldado va a decido ir a mi casa, ya no quiero estar en este lugar? ¿Qué pasa? Eso no es un buen soldado, no es un valiente. Entonces la otra palabra que podemos ocupar es un cobarde, porque está huyendo en el servicio donde está. O sea, hablando de lo que es literal. Pero el apóstol Pablo está poniendo esta palabra para que usted y yo podamos entender. Usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. Es como un soldado. Entonces ya estamos en el servicio.
recordando lo que leímos el jueves. Servir, servir. Hace mucho tiempo, mis amados hermanos, escuché a un pastor diciendo: el que no sirve, no sirve. Y el que sirve es un servidor, es un buen servidor. Gloria al Señor. Por eso dice el apóstol Pablo que ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria. A fin de, note lo que dice, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Vamos a poner, mis amados hermanos, que alguien fue a registrar para entrar en ese servicio. Pues tuvo que pasar una prueba, un examen, ya después para que lo reclute ahí, en ese servicio. Pero cuando un soldado empieza en ese servicio, hace todas las cosas necesarias que tiene que hacer. El que lo reclutó está contento. Es como, yo creo que a mí lo entiende. Por eso ella está contenta. Por ejemplo, en caso de los estudiantes, los jóvenes que van a la escuela. Tú donde estás yendo a la escuela, tu maestro está contento de ti. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo todo para salir ahí. Y los maestros hablan muy bien de los niños. No batallo con él porque hace muy bien todo. Y hace preguntas y esto y el otro. Está contento. Pero podemos entenderlo de esa manera porque el que a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Ahora vamos a recordar con este versículo, vamos a recordar lo que dice en Lucas 9:23. ¿Qué dice en Lucas 9:23? Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguense a sí mismo. Y aquí dice, un soldado activo no se enreda con las cosas. Ahí podemos entender de que tenemos que entender esto. Y no tenemos que enredar con las cosas que no nos ayudan, sino que tenemos que estar conscientes a que el Señor nos llamó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Ahora, mis amados hermanos, lo que usted tiene que entender, lo que dice ahí aquí, es que usted y yo vamos a esforzarnos de hacer lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Para qué? ¿Para agradarnos entre nosotros aquí? No, para agradar a nuestro Señor. Porque Él es el que nos reclutó, yo no. Yo no. Es importante que usted entienda de que usted hizo el llamado, usted te llamó, Dios te llamó y luego hay cosas que tenemos que abandonar, hay cosas que tenemos que dejar, mis amados hermanos. Si usted se da cuenta, usted pudo entender algo, qué es lo que detiene que usted no pueda caminar, usted tiene que esforzarse y abandonar toda esa cosa para que podamos agradar a nuestro Señor Jesús. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Aleluya.